Pues mi grupo Pompeius nos tocó la presentación del metabolismo microbiano, el potencial de membrana, la influencia de la temperatura y los efectos del pH en el crecimiento de las bacterias. Nuestro grupo está compuesto por Naomi Cruz, Alexandra Espinosa, Sofía Hernández, Guillermo Nazario, José Soto, Cristian Soto y Carlos Ramas. Nosotros vamos a comenzar explicando los objetivos de nuestra presentación, explicando un poco del trasfondo de la información, el potencial de membrana, el electroquímico de protones y los solutos compatibles, la variación del metabolismo a temperaturas altas y bajas, el crecimiento a distinto pH, ácido, neutral y básico, y finalizaremos con las conclusiones, referencias y los agradecimientos. Nuestro propósito es explicar los distintos potenciales de membrana y cómo estos se ven afectados por cambios en temperatura y pH, para así entender el efecto que tienen estos factores en el crecimiento microbiano. En el trasfondo hablaremos sobre las funciones de la membrana, la quimiosmosis y algunos factores ambientales que afectan el crecimiento. Algunas de las funciones de la membrana son que sirva como barrera osmótica y selectiva, la biosíntesis de componentes externos, la secreción y modificación de proteínas, la generación de energía y que sirva como anclaje de cromosomas y plásmidos. La quimiosmosis es la difusión de iones a través de la membrana. Esto es usado para generar energía o ATP. Las cianobacterias, bacterias verdes y bacterias púrpuras generan energía usando fotofosforilación. Esto significa que utilizan la luz para crear un gradiente de protones utilizando una cadena transportadora de electrones fotosintética. Otra bacteria solo tiene el complejo de ATP sintetasa, que permite catalizar la síntesis de ATP partiendo de ADP, grupo fosfato y grupo de protones. Algunos factores ambientales que afectan este crecimiento lo son la temperatura, el pH, la presión osmótica y el oxígeno. La temperatura afecta la velocidad del crecimiento de la bacteria y por lo tanto también afecta el tiempo de generación de la misma. Como existen varios tipos que controlan el crecimiento de la bacteria, si todos estos estuviesen estables, se podría notar la curva de crecimiento característica de cada bacteria. Lo que la caracteriza son unos puntos específicos que determinan la temperatura mínima, máxima y óptima para el crecimiento de cada bacteria. En cuanto al pH, esto afecta la estabilidad de la membrana, altera el intercambio de hidrogeniones, altera la concentración interna, lo que podría causar la muerte, cambia la ionización de las moléculas y desnaturaliza, inhibiendo la actividad enzimática y las proteínas de transporte. En cuanto a la presión osmótica, podría causar que se lise o se deshidrate. En cuanto al oxígeno, no todas las bacterias lo necesitan. Algunas crecen sin él y algunas crecen con parcial oxígeno. Este es un potente oxidante y es el mejor aceptador de electrones, pero podría ser letal porque genera formas tóxicas durante la reducción. Para esto hay algunas bacterias que tienen enzimas que son capaces de destruir estas formas tóxicas y a estas se le llaman enzimas detoxificantes. Ejemplos de estas son la catalasa, la peroxidasa y el superóxido dismutasa. Adicional a estos 4 factores ambientales existen otros como la presión hidrostática y la radiación. La presión hidrostática afecta la fisiología y la bioquímica de la bacteria, disminuye la capacidad de fijación entre la enzima y el sustrato, produce interferencia en la síntesis de proteínas y afecta el transporte a nivel de membrana. La radiación afecta dependiendo del largo de onda. Por ejemplo, están la radiación ionizante, que están los rayos X, los gamma y los cósmicos. Y el efecto es letal por la ionización del agua, que produce radicales que reaccionan con el ADN y provocan rupturas en las cadenas.
Adicional está la radiación ultravioleta, que el efecto podría ser letal o mutagénico, todo depende del largo de onda. Y esto genera fotoproductos. También la luz visible podría afectar, todo depende de cuán intensa sea, porque podría provocar fotooxidaciones debido a la absorción de energía. Las membranas bacterianas están energizadas por las corrientes de protones. La teoría quimiosmótica afirma que las membranas de transducción de energía bombean protones a través de la membrana, generando un gradiente electroquímico de protones en la membrana que puede utilizarse para realizar un trabajo, cuando los protones bajan el gradiente de concentración. De acuerdo con la teoría, los protones son trasladados fuera de la célula por reacciones de conducción exergónicas, como lo es la hidrólisis de ATP. Algunos de los protones traslocados dejan atrás contraiones negativos, estableciendo así un potencial de membrana externo positivo. Los protones pueden acumularse en la fase extracelular, estableciendo un gradiente de concentración de protones alto en el exterior, haciendo este un ambiente ácido. Cuando los protones vuelven al interior, moviéndose a favor del gradiente de concentración, se genera energía. La entrada de protones a través de la membrana debe ser a través de conductores especiales, los cuales son proteínas transmembranales que unen la translocación de protones para realizar un trabajo celular. Además de esto, la membrana tiene una baja permeabilidad de protones, haciendo las proteínas transmembranales la ruta principal de entrada. El potencial de protones que se genera provee la energía para las actividades de la membrana, como por ejemplo la síntesis del ATP, transporte de solutos y motilidad flagelar, entre otros. Solo compuestos no polares pasan a través de la membrana fácilmente, pero cuando se trata de compuestos polares o de iones, es esencial una proteína membranal. Esta proteína va a facilitar la difusión de un soluto a favor o en contra de su gradiente de concentración, carga eléctrica o incluso ambos. Hay dos fuerzas que impulsan la difusión de los iones y compuestos polares a través de la membrana plasmática, y de estas depende la dirección en la que el soluto con carga tiende a moverse espontáneamente a través de la membrana. Estas son un gradiente químico, que es la diferencia en concentración de soluto, y un gradiente eléctrico, que es el efecto del potencial de la membrana sobre el movimiento de los iones. Estas fuerzas juntas forman un potencial electroquímico. El potencial electroquímico es el que determina la tendencia del cruce de un ion a través de la membrana. Y este potencial surge de tres factores. Número 1, la diferencia en la concentración de los iones a cada lado de la membrana. Es como cuando vemos que el número de iones positivos en el exterior suele ser mayor que en el interior. Y pues esto da como resultado una diferencia de carga entre los ambientes, haciendo que exista un voltaje a través de la membrana. Segundo, tenemos la carga de los iones. Tercero, tenemos la diferencia de tensión entre los dos lados de la membrana, que es mejor conocida como el potencial transmembranal, que es expresado en milivoltios. El potencial electroquímico envuelve diferentes tipos de transporte, dependiendo si a favor o en contra de su gradiente. Este último requiere de una fuente de energía, ya sea por la hidrólisis de ATP o un gradiente de un segundo soluto para proveer energía. Cuando hablamos de un movimiento a favor de su gradiente, en este ocurre lo que se conoce como difusión facilitada, en la que el soluto atraviesa la membrana sin necesidad del uso de energía. También están los canales de iones que abren y cierran, y muchos tienen especificidad a cierto ion, y la dirección del movimiento está dictada por la carga del ion. Y el gradiente electroquímico también. Adicional existen los ionóforos, que son moléculas que se unen al ion protegiendo mientras atraviesa la membrana y se libera el ion. Cuando hablamos en contra del gradiente,
Aquí ocurre lo que se conoce como transporte activo primario, que es mediado por la hidrólisis de ATP, y el transporte activo secundario, que es mediado por un ion que se mueve a favor de su gradiente y por lo tanto no utiliza ATP. Pues yo voy a estar hablando de lo que son los solutos compatibles, lo que hacen y voy a darles algunos ejemplos de uno de ellos. Los solutos compatibles son componentes en las células de bajo peso molecular que funcionan en el balance de la presión osmótica. Estos son muy solubles en agua y de carga neutra. Una de las funciones principales de estos solutos compatibles es proteger las actividades enzimáticas de la célula, permitiendo que ésta se adapte a las condiciones externas en las que se encuentre. Esto ocurre con frecuencia cuando hay una alta salinidad en el ambiente y la célula necesita aumentar la cantidad de solutos para obtener agua y no deshidratarse, ya que la AW está disminuida. La actividad de solutos compatibles no interfiere con el metabolismo, aunque estos se encuentren en concentraciones elevadas dentro de la célula. Otras funciones que son específicas a cada soluto compatible pueden incluir ser fuente de carbono y energía para la célula, favorecer la conservación de ciertos componentes como biomoléculas, células complejas y tejidos, y aplicaciones biotecnológicas como PCR y biosensores. Algunos ejemplos de los solutos compatibles son los siguientes. Primero tenemos los polioles, que son alcoholes polihídricos que se dedican a la osmorregulación, es decir, protegen enzimas contra inhibición e inactivación que puedan ser provocadas por el estrés o choques osmóticos. También tenemos la glicinbetaína, que se encuentra en bacterias halófilas, la prolina, que se encuentra en bacterias gram positivas como Staphylococcus aureus, la trealosa, que es una azúcar que forma un gel que protege a la célula que está en deshidratación, la ectoína, que se encuentra también en organismos halofílicos y esta confiere resistencia a la alta salinidad y temperatura. Un dato de la ectoína es que es el ingrediente activo en productos de cuidado de piel y de protección solar. Y por último tenemos el sorbitol, que es un alcohol de azúcar. Mi nombre es Naomi y yo les voy a estar hablando sobre lo que es la variación en el metabolismo de acuerdo a la temperatura en la que se encuentra el microorganismo. Primero que nada, pues entre los factores ambientales que pueden afectar lo que es el metabolismo de un microorganismo, el más importante para la vitalidad de esto es la temperatura. Cada microorganismo posee una temperatura específica en la cual puede crecer o no puede crecer o se puede encontrar en su estado latente. La temperatura mínima es una temperatura en la que el microorganismo sí puede crecer, pero si la temperatura se encuentra por debajo de esta temperatura mínima, pues no hay crecimiento. No hay crecimiento en el microorganismo ya que la membrana se puede gelificar y también puede causar que el gradiente del protón y los nutrientes se detengan por completo. Después tenemos la temperatura óptima, que es la temperatura perfecta para el crecimiento del microorganismo, ya que esta temperatura hace que todas las reacciones enzimáticas que se llevan a cabo en el metabolismo alcanzan su velocidad máxima. Está perfecto. Y la temperatura máxima es la temperatura en la que el microorganismo todavía puede crecer, pero si pasa por encima de esta, pues el microorganismo puede morir. También tenemos microorganismos que no llevan estas reglas de lo que son la temperatura mínima, óptima y máxima y salen un poquito así de lo que son los renglones. Y estos se les conocen como microorganismos extremófilos. Entre estos se encuentran los psicrofilos, que son microorganismos que pueden vivir en temperaturas bajas entre lo que son los 5 grados hasta los 30 grados Celsius. Los mesófilos, que son los microorganismos que pueden vivir en temperaturas que se consideran normales, que son entre los
10 a los 45 grados Celsius, y los microorganismos que se conocen como los termófilos, que son los microorganismos que pueden vivir a temperaturas extremadamente altas, usualmente entre los 25 a los 80 grados Celsius. Ahora, la vitalidad de estos microorganismos tiene que ver mucho con lo que si las temperaturas son demasiado bajas o son demasiado altas. Las temperaturas demasiado bajas pues, causan un cambio en el estado de los lípidos, ya que como conocemos la membrana tiene cabeza, tiene cabeza hidrofílica en el exterior y cabeza hidrofóbica y colita hidrofóbica en el interior de la membrana. Entonces, al tener temperaturas demasiado bajas, pues la fluidez de la membrana disminuye y se puede gelificar, como dije al principio. También hay una disminución en lo que son las actividades enzimáticas, ya que la membrana se torna más viscosa y se hace mucho más difícil llevar a cabo esta. Pero alguna excepción a lo que son esto que acabo de decir de las temperaturas bajas, pues están los microorganismos psicrofilos, que fue lo que mencioné anteriormente. Por ejemplo, está lo que es la Moritella profunda, que es una bacteria que puede vivir hasta los 2 grados Celsius. También están las condiciones que son las temperaturas altas, que pueden causar una muerte rápida en el microorganismo, pero también estas pueden causar que las células pueden ser esterilizadas. Las células solamente pueden ser esterilizadas con calor y nunca con frío, pero pueden morir ya que la membrana se puede volver hiperfluida. Y como dije anteriormente, están sus excepciones, y entre sus excepciones pues está lo que son las termófilas, por ejemplo la Archaea Hades archaea, que puede vivir hasta lo que son los 75 grados Celsius. Y ahora pues los dejo con mi compañero, que le va a estar hablando sobre lo que es el crecimiento de distintos pH. Saludos, mi nombre es José Soto, les voy a estar hablando sobre el crecimiento a distintos pH. El potencial de membrana juega un rol muy importante en el equilibrio del pH dentro y fuera de la célula. Esto es esencial para la supervivencia de la bacteria en distintos entornos. Las bacterias capaces de vivir en un ambiente ácido son conocidas como bacterias acidófilas. Estas bacterias tienen la capacidad de sobrevivir a un pH de entre 1 a 4, pero no se pueden sobrevivir en pH neutral. Estas bacterias por lo general mantienen un pH interno de 6.5 a 7. Un ejemplo de estas es Thiobacillus peroxidans. Las bacterias que viven en un ambiente neutral son conocidas como las bacterias neutrófilas. Estas crecen óptimamente a un pH de entre 6 a 8 y mantienen un pH interno de entre 7.5 a 8. Un ejemplo, Staphylococcus. Las bacterias que pueden sobrevivir en un ambiente básico son conocidas como las bacterias alcalófilas. Estas son bacterias que crecen a un pH mayor de 9. Estas bacterias mantienen un pH interno de entre 8.4 a 9, por lo tanto es un pH más ácido que el de su medio ambiente. Un ejemplo es Bacillus spirulinum. Existen varios mecanismos para regular el pH dentro de la célula. Uno de estos es el bombeo de protones. Cuando el citoplasma se vuelve muy ácido, los protones son bombeados hacia el exterior. Cuando el citoplasma se vuelve muy básico, los protones son ingresados mediante un intercambio de protones salientes de sodio y potasio. Esto implica la existencia de un mecanismo de retroalimentación, donde el pH interno puede funcionar como señal para las bombas de protones y a los antiportes. Los canales antiportes que entran protones a cambio de sodio o potasio son conducidos por el potencial de membrana. Potasio juega un rol muy importante dentro de la regulación del pH. El problema en usar las bombas de protones para mover los protones fuera de la célula es que las pompas son electrogénicas y el número de protones que puede ser bombeando fuera de la célula está limitado por el potencial de membrana que crea. Por lo tanto,
El bombeo de protones para aumentar el pH intracelular, el potencial de membrana en exceso debe ser disipado, ya sea por la entrada de cationes o por la salida de aniones en las bacterias neutrófilas. La entrada de potasio disipa el potencial de membrana, permitiendo que más protones sean bombeados fuera de la célula. En bacterias alcalófilas, el sistema antiporte de sodio y protones de hidrógeno juegan un papel muy importante. Esto se debe a que los alcalófilos viven en medios muy básicos. Por lo tanto, su problema es mantener el citoplasma a un pH menor al del medio externo. Por lo tanto, tienen que buscar la manera de introducir protones dentro de la célula. Los antiportes son electrogénicos y por lo tanto son conducidos por el potencial de membrana, que es generado por las bombas de protones primarias de la cadena respiratoria. En el caso de las bacterias acidófilas, es que el pH de su medio externo es mucho más bajo que el pH citoplásmico. Para mantener esta gran diferencia en pH, se requiere que se invierta el potencial de membrana a un pH bajo. Las bacterias acidófilas tienen potenciales de membrana pequeños. Por ejemplo, el potencial de membrana de Thiobacillus ferrooxidans es de más 10 milivoltios, en un pH externo de 2. Por lo tanto, los acidófilos bombean protones fuera de la célula durante el transporte de electrones, generando un potencial de membrana que es positivo en el exterior. Se ha sugerido que para esas bacterias mantener un potencial de membrana invertido se debe al flujo interno de protones de potasio mucho más que la salida de protones. También se ha sugerido que la salida de protones de sodio en acidófilos puede ser detenido cuando el pH del exterior baja, así limitando la entrada de protones en contra de un potencial de membrana positivo. En conclusión, se pudo conocer lo que es el potencial de membrana y el metabolismo de distintos organismos a distintas temperaturas y pH, y cómo los mismos pueden crecer en distintos ambientes. Como vimos, los potenciales de membrana dependen de la concentración de iones y la permeabilidad. Se pueden dividir en potencial electroquímico, potencial de protones y solutos compatibles. Cada uno es importante ya que demuestra la estrategia de crecimiento utilizada por el microorganismo. El potencial electroquímico se necesitan dos gradientes, el químico y el eléctrico, para determinar la tendencia del cruce de un ion a través de la membrana. Por otra parte, el potencial de protones provee energía para actividades de la membrana. Los solutos compatibles se encargan del balance de la presión osmótica de la célula. Ciertos cambios entre el potencial de membrana y el pH van a afectar el potencial de protones, lo cual va a provocar cambios en crecimiento bacteriano. Dependiendo del pH y que se encuentre en el medio, el crecimiento bacteriano se verá afectado o no. Gracias por su atención y que tengan un buen día.